Hola, bienvenidos a nuestro video sobre la salud del hígado. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que afecta a muchas personas alrededor del mundo, que es la cirrosis hepática. Así es, la cirrosis es una enfermedad que puede pasar desapercibida durante años, pero cuando se hace evidente, el daño ya es significativo. Hoy queremos explicar qué es esta condición y cómo podemos detectarla a tiempo. El hígado es el órgano que realiza más de 500 funciones en el cuerpo, procesa toxinas, ayuda a digerir alimentos y hasta almacena nutrientes. La cirrosis no es una enfermedad que aparece de la nada. Normalmente es el daño continuo y persistente al hígado. Esto puede ser causado por infecciones, consumo de alcohol o condiciones como el hígado graso. El día de hoy estamos con el doctor Francisco Robles, que nos hablará de la cirrosis hepática. También nos acompañan nuestras compañeras Pía Michelle Íñiguez Ruiz. Coral Estefanía Estrella Eutimio. Caris Mayela Ríos Garfias y Sirena Fernanda Shukan Hernández. Las causas más comunes de la cirrosis hepática. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Yo soy el doctor Francisco Javier Robles Torres, tengo la especialidad de medicina interna y de cardiología. Y bueno, pues también estoy ligado con los pacientes que tienen cirrosis, no tan estrechamente como los gastroenterólogos o los hepatólogos que manejan bien esto, tengo algunos de ellos, amigos míos. Pero yo creo que para lo que ustedes persiguen, con mucho gusto puedo contestar. Causas de la cirrosis. Bueno, hay múltiples causas. Las más frecuentes en nuestro medio, en nuestro México, pues es el alcoholismo, que está muy estrechamente ligada el consumo de alcohol con el desarrollo de cirrosis alcohólica. También hay cirrosis causada por virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C, y hay otro virus por ahí que generan cirrosis. Son las hepatitis de origen viral crónico que pueden generar cirrosis, inclusive de generar el cáncer hepático. Y hay otro capítulo también de la cirrosis, que es la cirrosis cardíaca, que es cuando los pacientes tienen insuficiencia cardíaca, importante la fracción de expulsión, no saben qué es eso ustedes, pero que el corazón tiene poca fuerza de contracción y entonces el llenado del hígado y de riñones, la perfusión se disminuye y los pacientes desarrollan cirrosis. Cirrosis cardíaca, sí. Son los tres más importantes. ¿Cómo se desarrolla la cirrosis desde el daño hepático inicial hasta la etapa más avanzada? Caray, vamos a los contextos fisiopatológicos, déjame echar a pensar un poco. Bueno, aquí todo el problema de la cirrosis es un estado tóxico cuando es generado por alcohol, que genera una reacción inflamatoria en forma crónica y persistente, que finalmente desarrolla fibrosis, ese proceso inflamatorio, fibrosis y los hepatocitos y todo el sistema centrolobulillar del hígado empieza a degenerar, haciéndose fibroso un hígado duro, nodular, que finalmente pues pierde su función y va teniendo diferentes etapas. Eso es en hepatitis tóxica por exposición al alcohol. En conceptos de hepatitis de infecciones virales, pues también existe el virus que está infiltrado ahí, metido en el hígado, y está generando una reacción inflamatoria permanente y persistente que con el paso del tiempo genera fibrosis, endurecimiento y cirrosis. Y ese mismo concepto fisiopatológico aplica para la cirrosis de origen cardíaca, en donde la insuficiencia cardíaca, sobre todo el ventrículo derecho, genera una estasis venosa permanente y un edema que produce hepatomegalia persistente, y los pacientes finalmente desarrollan cirrosis de origen cardíaco sin haber tenido hepatitis y sin haber expuesto a tóxicos. Muy bien. ¿Qué factores de riesgo aumentan la probabilidad de desarrollar cirrosis hepática? Buena pregunta. Bueno, pues factores de riesgo, pues como lo mencionamos, ¿no? La exposición a tóxicos, alcohol, y en
aspecto de las hepatitis virales, sobre todo hepatitis B y hepatitis C, que son enfermedades de transmisión también sexual, pueden transmitirse por, acabo de tener el día de hoy una paciente que fue trasplantada de hígado. Ella adquirió la hepatitis tipo C a través de una transfusión que le hicieron por un parto hace como 20 años y llevaba virus de la hepatitis C, desarrolló hepatitis crónica, activa y finalmente cirrosis y la alcanzaron a trasplantar de hígado y le dieron tratamiento obviamente para la hepatitis C. La hepatitis C es tratable ahora, también la hepatitis B con algunos medicamentos antivirales que hoy en día existen, pero pues cuando se descubren ya en etapas más tardías, el proceso de la fibrosis avanza y hay que llevar al paciente a trasplante cuando es viable, ¿verdad? Trasplante de hígado. ¿Cuáles son las principales complicaciones asociadas con la cirrosis hepática avanzada? Paciente que tiene cirrosis, ustedes van a ver, es clásico verlo con ascitis. Ya saben qué es ascitis, Sí, ¿no? sí. Ok. Son pacientes que llegan con un abdomen. Esta señora, inclusive, el esposo es de esos de bajos recursos y de bajo nivel cultural, le decía que estaba embarazada y que él ya estaba operado. Y la señora tenía ascitis. Penoso, ¿verdad? Pero llega a suceder y entonces pues viene la ascitis porque se trasuda líquido seroso a la cavidad peritoneal y el desarrollo de la hipertensión venosa portal. Esa hipertensión venosa portal que hace que existan las varices esofágicas en diverso grado, igual en la cámara gástrica por aumento de la presión del sistema portal, y entonces es muy fácil que los pacientes tengan sangrados masivos. Son horribles los pacientes que sangran por ruptura de varices esofágicas. Hay que esclerosarlos en cuanto se detectan para evitar que vayan a tener un sangrado. Las complicaciones inmediatas, pero también con el paso del tiempo la concentración de amonio suele aumentar en pacientes que no llevan su alimentación correcta y que aún así pues están generando amonio y una encefalopatía por hepatitis, por tóxico por amonio, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se diagnostica la cirrosis hepática en sus etapas tempranas? Bien. Bueno, la cirrosis es un diagnóstico en donde se empieza a alterar principalmente las pruebas de función hepática, pero clínicamente ustedes van a detectar, sobre todo en pacientes alcohólicos, la hipertrofia de las parótidas, que se ponen más cachetones de lo que yo estoy. Sí. Si son hombres, empiezan a tener ginecomastia, empiezan a crecer más los pechos. Obviamente también el acúmulo de líquido, la ascitis en etapas ya un poco más tardía. Pero en los exámenes de función hepática ustedes van a ver cómo la gamma-glutamil transpeptidasa, la transaminasa glutámica oxalacética, la pirúvica empiezan a alterarse por el estado inflamatorio permanente que existe ahí. Y si se meten a hacer un diagnóstico diferencial con hepatitis, pues van a ver cómo pueden ver la carga viral de hepatitis C o de hepatitis B cuando es una infección crónica activa, ¿no? Pueden medirla y entonces empiezan a ver cómo un paciente empieza a desarrollar fibrosis. También pueden hacer ultrasonido y ver el nivel de agrandamiento del hígado, el nivel de hepatomegalia, que se llama así, y también documentar la hipertensión del sistema portal mediante ultrasonido y mediante endoscopía documentar el desarrollo de varices esofágicas. También el ultrasonido permite documentar la esplenomegalia, que va junto de la mano con la hepatomegalia. Ajá. Entonces, ¿cuál sería como la prueba de laboratorio o estudio de imagen más útil para evaluar el estado del hígado? Ultrasonido. El ultrasonido les va a dar una imagenología muy sugestiva del nivel de densidad que tiene esa glándula hepática y les puede decir qué tanta progresión tiene. Ahora, si quieren ser más precisos, hay un
hay un estudio que se llama FibroScan, que yo no lo mando a hacer, lo manda a hacer el hepatólogo para documentar exactamente la cantidad de fibrosis que tienen. ¿Existe alguna forma de revertir la cirrosis o es siempre irreversible? Bueno, hasta donde yo sé, el tratamiento cuando empieza ya en una fase temprana es posible detenerlo, cuando obviamente si el paciente se aleja del consumo de alcohol, si tiene una hepatitis C o una hepatitis B y empieza con su tratamiento antiviral, es probable que lo detenga, ¿no? Pero la mayoría de los casos se dan cuenta ya muy tarde y hay que llevarlos a trasplante de hígado cuando es factible, ¿no? Que no siempre hay hígados para trasplantar. La donación es muy baja en México. ¿Qué papel juegan el alcohol y las infecciones virales en el desarrollo de la cirrosis? Pues ya lo mencioné. Igual, sí. Juegan un papel muy importante porque son los principales protagonistas, pero también hoy en día estamos teniendo cada vez más edad, o sea, llegamos a más viejos, tenemos una cantidad de viejos enorme y tenemos muchos pacientes. Se estima que el 15% de la población mayor de 65 años tiene insuficiencia cardíaca y entonces con el paso del tiempo desarrollan insuficiencia cardíaca y cirrosis, pero pues esos pacientes ya no son candidatos ni a trasplante de corazón ni a trasplante de hígado, pero sin embargo desarrollan hígados cardíacos, cirrosis cardíacas. Sí. De tratamiento están disponibles para los pacientes en etapas tempranas y avanzadas de cirrosis. Bueno, el tratamiento va desde quitar la exposición a tóxicos cuando es generada por alcoholismo. Obviamente cuando es por insuficiencia cardíaca, pues el manejo correcto de la insuficiencia cardíaca, estabilizar al paciente, llevarlo a clase funcional 1, quitarle la mayor cantidad de líquidos, el edema y la hepatomegalia hasta reducirlo. Con eso logras disminuir pues el estado de inflamación permanente. Y cuando el problema es de origen viral, pues desde luego que tiene que estar en tratamiento con los medicamentos antivirales adecuados, dependiendo del tipo de hepatitis y dependiendo del estadio que tiene el paciente, es el manejo de eso. Y obviamente cuando ya empiezan con un estado de toxicidad por amoníaco, pues hay que mantenerlos laxados. Con lactulosa les damos lactulosa para que estén evacuando y no estén absorbiendo amoníaco, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la importancia de la dieta y el estilo de vida en el manejo de la cirrosis? No, pues la dieta es muy importante, la alimentación. Bueno, la alimentación es importante en todo porque, sí. De hecho, yo les digo siempre a mis pacientes que tu principal medicamento sea tu alimentación y tu estilo de vida. Porque si te alimentas correctamente, vas a tener un estilo de vida saludable y llevas un estilo de vida saludable, vas a tener una vida saludable, ¿verdad? Pero aquí pues es muy importante, ¿no? Para los pacientes que tienen cirrosis, el evitar todo lo que les genere la producción de amoníaco para evitar que se... Y si es por insuficiencia cardíaca, pues la carga de sodio, ¿no? Disminuirles la carga de sodio. Las dietas hiponatrémicas son preferibles para que no se congestionen tanto líquido, porque estos pacientes, una vez que desarrollan ascitis o que empiezan a acumular líquido, hay que darles diuréticos. Entonces hay que mantenerlos lo más secos, así decimos, posible, ¿no? Sí. ¿Qué impacto tiene la cirrosis en la calidad de vida de los pacientes? Como para que le hubieran preguntado a la señora que vimos hoy, ¿no? Sí. Bueno, pues impacto en la calidad de vida de ellos, pues enorme, porque pues prácticamente se acaba su vida, ¿no? Una cirrosis sin hígado no puedes vivir y entonces no puedes comer todo lo que habitualmente puedes, tampoco puedes hacer todo lo que podías, y cuando llega a un estado más grave están en estados de confusión mental ya con encefalopatía hepática, pero pues ya son las etapas muy tardías, pero pues llegan a estar. Y la otra es cuando empiezan con sangrado de tubo digestivo. Estos sangrados son masivos
Anteriormente de que hubiera esclerosis de las venas del esófago, utilizábamos un balón que se llamaba de Segenstacken-Blakemore. Era un balón, un doble balón, que tenía en su porción distal un globo y en la porción media que quedaba en el esófago como una salchicha. Y nosotros llenábamos esa salchicha con agua, con aire, y los metíamos y hacíamos tracción. El paciente estaba con su boca abierta o a través de la nariz y podíamos conectarlo a través de la nariz para hacer tracción y poder comprimir ese sistema venoso varicoso y evitar que sangraran. Hoy en día es posible esclerosarlas, inclusive hay un jack láser con X, que cosas que no hago yo, que hacen los gastros endoscopistas, y es posible obliterar el sistema venoso y evitar el sangrado. Muy terrible cuando sangran. Y aparte, sangran porque la síntesis de vitamina K por su hígado está disminuida. O sea, el paciente es como si estuviera tomando inhibidores de la vitamina K, de anticoagulantes. Ustedes todavía no llevan farmacología, pero lo van a llevar. Y es como si estuvieran anticoagulados con cianocamarina o con warfarina. Entonces, sangran por falta de vitamina K. ¿Cuál es el pronóstico general para que los pacientes con cirrosis en diferentes etapas de la enfermedad? El pronóstico, pues dependiendo del estadio, mientras más temprano, mejor. ¿Esa es la pregunta? ¿Sí? Sí. Bueno, mientras más temprano hagas el diagnóstico y empieces a corregir las causas, pues mejor, ¿no? Sobre todo cuando son de origen viral. Tengo otro paciente que también está trasplantado, él vive en la Ciudad de México. Él le pegaron la hepatitis también en una transfusión porque tuvo un accidente y sangró demasiado. Hizo hepatitis, finalmente hizo cirrosis y se trasplantó. Le pusieron un pedacito de hígado de uno de sus hermanos y quedó muy bien. Su pronóstico de vida pues dependió de las posibilidades de ser tratado con un trasplante. Hablar de un trasplante y meterse a eso pues es un gasto enorme, porque involucra a todo el sistema inmunológico que tienes que controlar para poder recibir ese pedazo de hígado que te van a trasplantar o ese hígado que te van a trasplantar. Y entonces te cambian una enfermedad que tienes orgánica por daño hepático por una enfermedad inmunológica que vas a tener que estar controlando para poder evitar el rechazo de ese hígado que te estás trasplantando. Y ahí, bueno, pues mejora un poco la calidad de vida, pero sin embargo sigue existiendo, no hay cómo ser saludable, ¿no? ¿Cuándo se considera necesario un trasplante de hígado en pacientes con cirrosis? Buena pregunta. Bueno, pues el trasplante de hígado tienes que tener al candidato ideal, principalmente que no tenga otras enfermedades adicionales. Por ejemplo, el paciente que decíamos de insuficiencia cardíaca, que hace cirrosis de origen cardíaco. Aún siendo jóvenes, por ejemplo, ahora en el COVID tuvimos muchos casos con miocarditis severas en donde el corazón prácticamente caía, desfallecía. Llegué a tener un paciente que tuvo COVID y llegó a tener 10% de fracción de expulsión y finalmente falleció, todo congestivo, en edema pulmonar y toda esa cosa. Pero cuando un paciente tiene insuficiencia de origen cardíaco y genera a su vez insuficiencia hepática por disminución de perfusión o por la congestión, el hígado congestivo en forma permanente, pues es imposible trasplantarlo. Tienes que trasplantar corazón, trasplantar hígado, o trasplantas el corazón y no permites que el hígado se acabe de dañar, y entonces el corazón pues ya empieza a funcionar y el hígado que él tenía pues es recuperable. Pero cuando ya se está en etapas más avanzadas, que ya el grado de fibrosis es muy alto, entonces ya no va a haber poder que revierta ese daño hepático, y entonces tienes que trasplantar al paciente del hígado, y principalmente en las hepatitis de tipo B y C, que son las que causan más este tipo de procesos, pues es donde hay que trasplantar, que son los dos casos que yo tengo de trasplante de hígado, ¿no? El otro por alcohol, bueno, pues también tengo algunos pacientes que les gusta mucho
tomar bebidas alcohólicas, pero cuando se dan cuenta que vienen progresando ya y se están metiendo en un grado importante de fibrosis y toman conciencia, muchos se detienen y dejan de tomar alcohol y entonces el proceso ahí para. La capacidad de regeneración del hígado no es tan buena, pero por lo menos el hecho de evitar el tóxico hace que disminuya la progresión de la inflamación y de la fibrosis consecuente, ¿no? ¿Qué factores determinan la elegibilidad para un trasplante hepático? ¿No? Vas a llevar a trasplante a un paciente que no tiene otras enfermedades concomitantes, principalmente los pacientes que tienen hepatitis B o hepatitis C de origen, hepatitis de origen infeccioso, y en donde ya revertiste o ya paraste el proceso infeccioso y no tienen enfermedades concomitantes que te puedan meter en problemas, porque muchos pacientes de estos tienen otras enfermedades adicionales o rebasan el límite de edad para ser trasplantados, que no sé, en México debe estar alrededor de los 60 años, que después la estadística se revierte y está en contra. Entonces, tratar de elegir al paciente que tenga únicamente daño hepático y no tenga enfermedades de otros órganos. ¿Cuáles son los principales desafíos en el manejo de pacientes con cirrosis en comparación con otras enfermedades hepáticas? Desafíos en el paciente con cirrosis, ¿de qué etiología? Entonces dice, ¿cuáles son los principales desafíos en el manejo de pacientes con cirrosis en comparación con otras enfermedades hepáticas? Pues lo más importante es el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Si tú tienes el diagnóstico, si es exposición a tóxicos, alcohol, dejas de tomar o te vas a morir, le dices al paciente. Tienes que ser franco. Entonces el paciente toma la decisión de si prefiere seguir pegado a la botella o evitar. La mayoría dejan de tomar. Si tienes el paciente que tiene las infecciones, pues a manejarlo en cuanto antes, en lo más pronto posible, para detener el proceso inflamatorio producido por eso. Y pues el de origen cardíaco, pues controlar la insuficiencia cardíaca como el lugar. Y ya por último, ¿qué avances recientes en la investigación sobre cirrosis podrían cambiar el enfoque del tratamiento en el futuro? Ay, esa pregunta me gustaría que te la contestara René Malé, mi hepatólogo con el que trabajo, porque yo realmente no estoy tan inmerso en los avances que estén haciendo, pero debe de haber muchas cosas. Pero nosotros en cardiología, por ejemplo, tenemos muchos medicamentos que impiden que se siga deteriorando el corazón, o que un corazón deteriorado por infecciones virales que afectan miocarditis virales sobre todo, o daño miocárdico causado por trastornos de origen coronario, pues podemos hacer mucho y mejorar la función de bomba del corazón para evitar la progresión de insuficiencia cardíaca. Entonces, pues los avances para evitar que progrese la cirrosis están en el manejo adecuado de la insuficiencia cardíaca, en la detección oportuna de las hepatitis y su tratamiento adecuado. Existen nuevos tratamientos antivirales con medicamentos antirretrovirales que paran el proceso evolutivo, y pues lo más importante, que dejen de tomar, evitar tóxicos, la exposición. Muchas gracias, doctor. La cirrosis es irreversible, pero un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado pueden disminuir su progreso y mejorar la calidad de vida del paciente. La cirrosis hepática es una enfermedad que es mejor prevenirla porque es irreversible. Es una enfermedad crónica que causa cicatrices permanentes en el hígado, afectando sus funciones vitales. Suele ser causada por el consumo excesivo de alcohol o hepatitis crónica. Su prevención y tratamiento temprano son cruciales para evitar complicaciones graves. La cirrosis es una enfermedad irreversible. Su diagnóstico temprano y su tratamiento adecuado pueden ayudar a disminuir su progresión y mejorar la calidad de vida del paciente.